Me presento, mi nombre es Oscar Gaitán, yo dirijo una organización que se llama Partners Colombia y estamos promoviendo este espacio que se denomina Partners Dialoga. Queremos darle la bienvenida a todos y a todas a este ciclo de conferencias internacionales en tiempos del COVID-19 que hemos diseñado en alianza con el Ministerio de Justicia y del Derecho y que buscan promover discusiones sobre temas de convivencia, solución de conflictos, acceso a la justicia, derechos humanos, entre otros. Este ciclo de conferencias son 10 conferencias con invitados internacionales que van a hablar de diversos temas que resultan relevantes e importantes en este momento coyuntural de pandemia global que estamos viviendo. Partners Dialoga es un espacio dinámico, interactivo, en el que vamos a tratar de conversar con algunos expertos internacionales sobre unos temas que hemos definido previamente, en el que queremos dar y contar un poco las experiencias que hemos tenido a nivel internacional. Les queremos comentar a todos nuestros que nos ven en este momento que podemos escuchar las presentaciones y vamos a tener al final de la jornada un pequeño espacio para las preguntas. Les rogamos a todos y a todas que nos escriban al chat del Facebook Live de Partners Colombia cuáles son sus interrogantes que van a transmitir a nuestro conferencista y a partir de ahí nosotros empezaremos a transmitir sus preguntas. Quiero en primera instancia darle la bienvenida al delegado del Ministerio de Justicia y del Derecho. Él es el doctor Carlos José González Hernández. Él es el director de la Oficina de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que es aliado de esta organización para este ciclo de conferencias internacionales. El doctor Carlos José es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes. Es especialista en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y en resolución de conflictos en la Universidad Javeriana. Tiene un magíster en Relaciones Internacionales y actualmente es estudiante de doctorado de Derecho Internacional en la Universidad de Granada. El doctor ha sido asesor en el Senado de la República, secretario general de FINDETER, ha sido director de análisis estratégico de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y Secretaría General del INCODER, entre otros cargos en el sector público. Él asimismo ha trabajado en proyectos de cooperación internacional en organizaciones como the Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict y USAID Colombia en el programa de acceso a la justicia y como socio de consultor de contextos públicos limitada. El doctor Carlos José tiene una importante trayectoria tanto en su vida profesional como vida política y le damos la bienvenida en nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho de nuestros colegas. Doctor Carlos José, infinitas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias, Oscar. Un gusto estar aquí con todos los colegas, ellas y ellos que el día de hoy nos acompañan en esta reflexión. Como bien señalaba Oscar, se trata de un proceso de diálogo más que de un evento en particular, un proceso de diálogo que estamos facilitando con esta alianza con Partners Colombia con el propósito de enriquecer el debate público sobre estos temas que son de especial trascendencia en este momento, en términos estructurales para el país y para el mundo, y por supuesto en términos de la coyuntura y de los retos que supone todo lo que estamos viviendo en unos y otros escenarios en este momento, con mayor o con menor intensidad, pero evidentemente con unos desafíos enormes. Por eso, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, pues hemos querido también hacer parte de esta reflexión, facilitar, como les decía, estos espacios, pero sobre todo plantear la perspectiva de construir de manera conjunta, sobre la base de estos diálogos, soluciones colaborativas, y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy con el acompañamiento de nuestra colega del Salvador, para que en ese escenario de construcción colectiva de las soluciones podamos avanzar en lo individual y en lo social, es decir, en nuestros ámbitos personales y familiares, pero también en nuestros ámbitos sociales más amplios, nacionales y por supuesto de colaboración internacional. En ese sentido, pues esta iniciativa de Partners Internacional y de Partners Colombia es muy importante, muy oportuna, y contar con tantos y tan importantes y relevantes aliados y conferencistas en este proceso de diálogo nos resulta especialmente satisfactorio. El día de hoy
Tenemos además a nuestra colega Noemí Molina de la red de partners en El Salvador en particular, con quien vamos a hablar del tema de incidencia colaborativa. Este es un tema que complementa seguramente de manera muy importante el de resiliencia, del que hablamos también la semana pasada, y obviamente nos dará una perspectiva de cómo este trabajo colaborativo, que luego también profundizaremos en otras conferencias en este ciclo, pues nos ayuda a construir un mundo mejor, que es de lo que se trata. Todo el compromiso, por supuesto, del equipo del Ministerio de Justicia y del Derecho, de la señora ministra de Justicia y del Derecho, de la señora viceministra de Promoción de la Justicia y del equipo para colaborar precisamente en estos procesos de construcción colectiva. Yo creo que la conversación es fundamental. Siempre decimos esto, las conversaciones construyen el mundo, nuestras conversaciones construyen nuestro mundo, y por eso es tan importante que las conversaciones sean inteligentes y sean precisamente colaborativas. Y en ese escenario, pues estamos el día de hoy. Es un gusto para nosotros hacer parte de esta reflexión y queremos agradecerlo, por supuesto, a Partners, el ejercicio, el escenario y el diálogo, y a la doctora Noemí Molina, especialmente el día de hoy, que nos acompañe con la reflexión sobre incidencia colaborativa. Yo estaré muy atento con los demás colegas del ministerio también para que le demos continuidad a este diálogo, que como he dicho, más que un evento, es un proceso. Y en ese sentido espero que sea un proceso enriquecedor para todos los que participamos y para todos los que se conectan a través del Facebook Live de Partners Colombia, y que además luego podremos replicar, cosa que es muy importante, en otros espacios de comunicación para que esto se pueda a su vez difundir y llegue a la mayor cantidad de personas posibles. A todos los colegas que nos acompañan, un abrazo. A la doctora Molina, el agradecimiento y el reconocimiento por su compañía el día de hoy, y a Oscar nuevamente nuestra gratitud por la iniciativa. Estamos muy atentos. Una feliz conversación. Muchas gracias, doctor Carlos José. De verdad que para nosotros es un honor contar con su apoyo, su presencia, y sin lugar a dudas el equipo ganador es el Ministerio de Justicia y nuestra organización. Debo señalar que Partners Colombia es una organización que trabaja temas de resolución de conflictos, acceso a la justicia, derechos humanos y temas de incidencia colaborativa y procesos participativos. Pertenecemos a una red internacional que tiene presencia en 25 países del mundo, y justamente uno de nuestros invitados es hoy el país de El Salvador. Tuvimos la fortuna de abrir este ciclo de conferencias con la presencia de nuestro invitado de Estados Unidos. Hoy vamos con El Salvador. Quiero abrir nuestra conferencia de procesos colaborativos que ha manejado en El Salvador, y para ello pues nos permitimos invitar a una experta que tiene mucho bagaje y mucho recorrido en estos temas, y que nos va a compartir un poco de la experiencia de estos temas de cómo promover acuerdos participativos en contextos un poco complejos. La autora es Noemí Molina, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Cuenta con un máster en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera de Baja California en México. La doctora Noemí ha estado vinculada desde el inicio de su vida profesional en el seguimiento de casos de violación de derechos humanos y en el proyecto de investigaciones en El Salvador, y ha trabajado como consultora independiente y para diversas organizaciones en su país en temas de investigación, proyectos sociales vinculados a grupos en situación de vulnerabilidad, con un énfasis en las vulneraciones sufridas por mujeres diversas en su país y en la región de Centroamérica. Entre el año 2003 y 2014 hizo parte del equipo investigador de Violence Research and Development de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Bielefeld en Alemania. En el año 2014, en noviembre, la doctora se unió al equipo de trabajo de la Fundación IRIS en Centroamérica, que es nuestro aliado Partners en El Salvador, donde actualmente coordina el grupo Derechos Humanos, Diálogo e Inclusión. Doctora Noemí, queremos darle la bienvenida y agradecerle muy especialmente su presencia. Queremos arrancar, mi querida doctora, con algo muy elemental, conocer un poco más de ustedes, saber un poco más de su historia. Entonces, que nos cuente un poco qué hace Partners El Salvador y un poco este contexto de cómo Partners El Salvador aporta al proceso histórico que ha vivido El Salvador, que además es semejante al de nosotros los colombianos. Doctora Noemí, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. En primer lugar, quiero empezar por ahí, por extender mi agradecimiento a todo el equipo de Partners Colombia, al Ministerio de Justicia y Derecho, al doctor Carlos José por acompañarnos y hacernos el honor de hacer esta introducción. Para nosotros es muy importante y un honor tener la posibilidad de reflexionar juntos en contextos como los nuestros, que salvando las claras diferencias, también creo que presenta similitudes importantes y por tanto un campo para aprender de nuestras experiencias y de nuestra práctica. Yo estuve en la conversación pasada con nuestra querida Julia Roy, presidenta de Partners Global, y me pareció por demás una conversación útil e interesante y creo que todo este ciclo de conversaciones será así. Yo invito desde ya a que no se las pierdan porque es un espacio muy enriquecedor de experiencias de organizaciones que se dedican a los procesos colaborativos alrededor del mundo. Yo quiero, antes que nada, y después de esa presentación formal, agregar un par de consideraciones del lugar del mundo en el que yo estoy parada. Quiero decirles que esa presentación no incluye la consideración de que yo me siento muy afortunada de haber encontrado en Partners El Salvador, que es la organización de la cual hago parte, un espacio para incidir en temas que siempre me han tocado desde una perspectiva de la colaboración en un país que tiene una amplia historia de conflictividad y les voy a hablar un poco de eso más adelante, pero básicamente es un espacio y una plataforma muy interesante. Quiero decir también que soy opción preferencial por las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, eso es importante decirlo, ¿verdad? Que he dedicado mucho de mi vida profesional a trabajar en estos temas y algo que creo fundamental es que es de reconocer que una habla desde sus privilegios, entonces nada de lo que diga en esta presentación pretende hablar en nombre de las personas que sufren graves vulneraciones de derechos humanos en El Salvador. Y lo último, antes de hablar ya propiamente de nuestra organización un poco, es decir, que hablo por un equipo de trabajo, ¿verdad? Las experiencias que voy a presentar responden al compromiso de un equipo multidisciplinario que está muy comprometido con esta labor de la que les voy a hablar el día de ahora, ¿verdad? Comentarles que Partners El Salvador es una organización sin fines de lucro que nace en el año 2012 y se integra a la red de los centros partners de la cual somos aliados con Partners Colombia en el año 2013. Adoptamos este nombre de Partners para ser parte de este grupo, de esta identidad de nuestra red que tiene por misión promover los procesos colaborativos, privilegiando el diálogo y fortaleciendo los valores democráticos para nuestros países en distintas regiones del mundo, ¿verdad? Partners El Salvador se especializa concretamente en el diseño, la facilitación y la implementación de los procesos colaborativos, buscando la sostenibilidad de estos procesos para hacer una contribución al desarrollo y a apostar alternativas para la solución de graves problemas de nuestro país y región. Somos un conjunto de profesionales comprometidos con aplicar nuestra experiencia en materia de procesos colaborativos en distintos ámbitos y con distintos actores. Trabajamos con el Estado, trabajamos con sociedad civil, trabajamos con el sector privado y aplicamos esas experiencias a distintos ámbitos. Por mencionarte las más relevantes, trabajamos en el área de gobernanza municipal, la convivencia y la seguridad ciudadana, los derechos humanos con una mirada muy especial en el tema de equidad, igualdad y el tema de género e inclusión, y también tenemos un trabajo de nuestras colegas del área de medio ambiente. Quiero decir que trabajamos como una organización en un contexto ampliamente retador, ¿verdad? Nuestro país es un país con una historia de altos niveles de conflictividad social y comunitaria y más recientemente ha crecido la incidencia del conflicto en el ámbito político. Somos un país que lamentablemente tiene altísimos niveles de violencia y graves problemas asociados a la desigualdad y a la exclusión que muchas veces redundan en graves vulneraciones de derechos humanos, ¿verdad?
Y eso se explica mucho por nuestra historia reciente. Como ustedes sabrán, somos un país que atravesó recientemente, diría yo, por un conflicto armado, ¿verdad? Y este hecho es importante y no podemos dejar de mencionarlo cuando hablamos de nuestro presente. En el año 1992, El Salvador concluyó uno de los capítulos más difíciles y sangrientos de su historia con la firma de los acuerdos de paz, y cerró un capítulo de su historia que duró 12 años, un conflicto armado que se llevó la vida de 75,000 salvadoreños, alrededor de ese número. Y con la firma de los acuerdos de paz vino la tan esperada el periodo de posguerra, ¿verdad? Y pasada la ilusión de ese primer momento, diría yo, empezamos a vivir una profundización y un regreso de estos problemas estructurales que nos han aquejado a nivel histórico, ¿verdad? Que redundan en la violencia, la discriminación, la desigualdad. Es muy importante mencionar eso porque los problemas que hoy tenemos en gran medida son una profundización de esas causas y esas secuelas que generaron el conflicto armado en el país. Y yo diría también de la falta de un proceso real de justicia transicional que permitiera a las víctimas, que muchas de ellas aún viven, procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En esto creo que nos hermanamos con el contexto colombiano que ha vivido temas similares. Entonces esta historia con la impunidad explica mucho lo que somos, ¿verdad? Une este hilo de la impunidad, une los conflictos, los crímenes y la violencia del pasado con lo del presente. Y eso es importante decirlo. Nos encontramos actualmente en un momento de preocupación en algunos temas relevantes de derechos humanos. En el transcurso de la conversación los iremos profundizando. Y en este escenario trabajamos, ¿verdad? Promoviendo procesos de colaboración porque creemos que estas problemáticas que muy someramente he planteado requieren una activa participación ciudadana real, que permita a las y los salvadoreños ejercer de manera responsable y comprometida una influencia para transformar la realidad y las decisiones que les impactan en su vida, como decía el doctor Carlos José, para proveerse espacios de mejor calidad de vida y de mayor felicidad. Para cerrar, porque siempre que hago esta introducción, la gente queda o puede quedar una sensación muy encogida del corazón y del estómago, ¿verdad? Porque ejercemos nuestra práctica en un contexto muy complejo. Yo quiero decir que este brevísimo contexto también incluye una historia muy grande de transformación y una potencia en los actores de sociedad civil. Y eso para nosotros representa, esa característica de la sociedad salvadoreña representa una enorme posibilidad para generar espacios de colaboración que permitan empujar las luchas y transformar el Estado con un profundo potencial de transformación para el bien colectivo. Bueno, pues muchas gracias. Creo que tenemos muchos temas en común. Esta cultura latinoamericana tiene estas particularidades. De hecho, quiero mencionarte que el gobierno colombiano, en nuestro proceso de negociación con las FARC, consultó muy de cerca el proceso que ustedes tuvieron también y algunas de sus experiencias. Inclusive algunos de sus negociadores fueron invitados a Colombia para que nos contaran esa experiencia. Y eso es justamente lo que nos tiene hablando en el mismo lenguaje. Gracias a que somos semejantes y que contexto es un contexto retador, pues queríamos escuchar un poco tus aportes. Y es justamente en esos contextos que me gustaría que nos contaras por qué es relevante hablar de incidencia colaborativa y qué es incidencia colaborativa, que es una metodología que promueve partners a nivel global, pero quisiera que le contáramos a todos nuestros seguidores qué significa incidencia colaborativa y cómo la interpretas tú y cómo la aplican en su país. Claro, bueno, ahora vamos a compartir nuestra experiencia compartiendo esta alternativa para hacer incidencia, y quizás antes de hablar de incidencia colaborativa es importante definir qué entendemos por incidencia. Básicamente hablamos de incidencia
cuando hablamos de aquella capacidad, aquellos esfuerzos, aquellas acciones organizadas que permiten a los colectivos y a los individuos visibilizar problemas que les convocan y tener algún nivel de influencia en las decisiones que se toman en el espacio público. Eso implica, de manera muy general, confrontar esas relaciones de poder que a veces están, o muy a menudo están desbalanceadas en desventaja de algunos grupos de población, con la intención de transformar esa realidad. Ahora bien, si la incidencia es esa capacidad de incidir en la toma de decisiones, en una herramienta para balancear el manejo del poder, porque al final estamos hablando de eso, de las personas respecto a las decisiones que les afectan en todas las dimensiones de su vida. Cuando hablamos de incidencia colaborativa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, y acá me voy a auxiliar de un concepto que ha sido acuñado por una de nuestras organizaciones hermanas, Fundación Cambio Democrático, que reúne este concepto y a mí me parece muy útil, ¿verdad? Cuando hablamos de incidencia colaborativa, hablamos de una alternativa, de una forma, de un tipo de incidencia que tiene una lógica dialógica, es decir, que privilegia el diálogo para generar esta influencia en la toma de decisiones, ¿verdad? Es básicamente una acción ordenada que permite de manera no confrontativa, y este quizás es el elemento distintivo, influir una realidad que nos convoca y que queremos transformar, ¿verdad? Se trata de generar propuestas, y eso quizás hace la diferencia con otros tipos de incidencia, que tengan garantías y estén basadas en el diálogo y en el respeto de la diversidad, ¿verdad? Se enfoca muchísimo en intereses subyacentes y no nada más en las posiciones, ¿verdad? Y se trata muchísimo de privilegiar el proceso, ¿verdad? Puede también sin duda complementar con otros estilos de incidencia, pero en suma se trata de tener esa posibilidad de influir desde la colaboración, humanizando los contactos humanos, ¿verdad? Y permitiendo que se dé esta colaboración para transformar la realidad, para definir y comunicar un mensaje, construir redes y plataformas de apoyo, que es la plataforma privilegiada para esas, y básicamente desarrollar agendas, acuerdos y darle un seguimiento. Creería que eso es muy importante en este proceso, formular ese problema o reformularlo, priorizar acciones, no saber cuáles son actores relevantes en los contextos, generar una estrategia y, por supuesto, en el tiempo. Ahora resulta que un diálogo participativo y colaborativo es mucho más eficiente en la medida que involucran diversos actores y de alguna manera recogen los diversos intereses, lo cual hace un proceso
para compartir nuestra experiencia. Oscar, tú me confirmas si puedes ver mi pantalla. Perfecto, lo estamos viendo en pantalla. Gracias. Bueno, básicamente esta experiencia que ahora les voy a compartir, que voy a tratar de hacer lo más breve posible, es un trabajo que hemos desarrollado en los últimos 3-4 años, en que hemos tenido la fortuna de disponer de un equipo de trabajo enfocado a esta labor. Y voy a regresar al concepto de incidencia colaborativa para destacar algunos aspectos, ¿verdad? Esta, como les decía, es una definición acuñada por nuestra organización hermana, Fundación Cambio Democrático, y se trata de procesos que es una intervención ordenada, digámoslo así, de personas y organizaciones que de manera no confrontativa se organizan para generar propuestas para transformar esa realidad. Y no hay procesos perfectos, quiero decir, ¿verdad? Hay pasos para la incidencia colaborativa, pero este enfoque en nuestro caso se ha adaptado al contexto y a las necesidades de los actores con los que trabajamos. Esta experiencia la hemos desarrollado en el marco de un proyecto financiado por la Cooperación Internacional en asocio con 2 organizaciones más, en un proyecto que está enfocado en fortalecer los sistemas de derechos humanos en El Salvador, y nosotros hemos tenido particularmente a nuestro cargo favorecer en este fortalecimiento de los derechos humanos el desarrollo de procesos colaborativos. Y quiero contarles lo que hemos hecho auxiliándome de una pequeña cápsula, un pequeño video, entonces voy a intentar transmitirlo ahorita. Vamos, y tú me confirmas si se ve sin problemas. ¿Qué nos motivó a construir la hoja de ruta? No es tan fácil accesar a la área educativa porque todo está hecho para personas sin discapacidad. El CONAIPD estima que hay más de 410,000 personas con discapacidad en El Salvador. La mayoría enfrenta barreras para el acceso a la educación, el empleo y la justicia. Realmente las muertes, el daño, la vulneración a los derechos humanos es grandísima. En el 2017, el 48.8% de las muertes violentas fue de jóvenes. Actualmente es preocupante el alza de feminicidios en El Salvador. Según datos de Hormuza, durante el 2017, cada 19 horas se registró un feminicidio. La comunidad ha identificado, por ejemplo, los marcos legales, ¿verdad? Que es uno de los vacíos que El Salvador tiene hoy por hoy en relación a la promoción y defensa de la comunidad LGBTI. Organizaciones de sociedad civil estiman que, en la última década, han ocurrido al menos 700 crímenes de odio en el país, la mayoría impunes. Aparte de estos datos, hay mucha más información ajena a la oficial y mediática de violaciones a los derechos humanos. Por ello, el proyecto Derechos y Dignidad, financiado por USAID, ha acompañado a representantes de organizaciones de la sociedad civil en la construcción de una plataforma de derechos humanos, soporte para la construcción e implementación de la hoja de ruta colaborativa que sistematiza y consolida puntos de acción temáticos para mejorar la situación de derechos humanos en 4 grupos de población. Plataforma, hoja de ruta, puntos de acción temáticos. ¿Esto para qué sirve? ¿Y en qué me beneficia? En un lenguaje menos técnico, esta plataforma son conjuntos de personas organizadas en una sociedad. La hoja de ruta es un documento producto del diálogo de estos grupos organizados, en donde se deja por escrito qué cosas están mal, cómo se puede mejorar y quiénes deben trabajar en cambiarlas. Y los puntos temáticos son las prioridades de estos grupos. Todo esto con el fin de beneficiar a toda la población, porque mediante el respeto de los derechos humanos se garantiza una vida digna para todas y todos. Ahora bien, permítenos explicarte en detalle cómo se construye una hoja de ruta. La palabra clave aquí es diálogo. Los miembros de un grupo poblacional se ponen de acuerdo conversando sobre cuáles serán las prioridades de sus agendas.
Dichos grupos o sectores poblacionales son 4: mujeres y jóvenes afectados por la violencia social, personas con discapacidad y población LGBTI. Quienes integran estos grupos han empezado a mezclarse entre sí para dar una mirada más inclusiva a la hoja de ruta. Por ejemplo, mujeres con discapacidad, jóvenes LGBTI, etc. Con las agendas de estos grupos se alimenta la hoja de ruta. Dichas agendas están llenas de prioridades o puntos de acción temáticos, clasificados en dominios. Suena más complicado de lo que parece, pero los dominios son temas, digamos, de importancia para los grupos, tales como leyes y políticas, acceso a la justicia, cambios culturales, investigación, fortalecimiento de la sociedad civil, incidencia y participación. Este proyecto ha tomado en cuenta al sector, ha venido a preguntarnos cuál es lo que a ustedes les perjudica. Este momento es importante porque le da la oportunidad a nuevos actores a expresarse por voz propia y cómo quieren que el Estado salvadoreño les reconozca como ciudadanos. A los organismos internacionales decirles de que nosotros estamos trabajando. Y si bien El Salvador ha firmado muchos tratados de derechos humanos, se necesita presión desde afuera también para que El Salvador cumpla. El llamado, que conozcan la hoja de ruta, que la analicen y que pues nos abran sus puertas. La hoja de ruta es un documento vivo y en constante actualización. Se nutre de las voces y experiencias de las organizaciones de sociedad civil. Este es un primer paso. Las y los animamos a que se sumen para dar respuesta a las necesidades planteadas. Al final, la clave es que esta hoja de ruta sirva para identificar y demandar cambios concretos para la construcción de un El Salvador que todos y todas nos merecemos. Bueno, este es un poco de nuestra experiencia. Lo quería compartir de manera gráfica porque creo que es un buen resumen del trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años. Me avisas si puedo regresar a la presentación. ¿Sí? Sí, perfecto, ya estás en tu presentación. Gracias. El trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años, construyendo o dedicando tiempo a construir esta agenda que hemos denominado hoja de ruta colaborativa de inclusión y derechos humanos y enfocada en el mejoramiento o en acciones enfocadas en el mejoramiento de los derechos de estos 4 grupos de población que se mencionan en este video. Quiero decir que todo empieza así, ¿verdad? Construyendo esta agenda entre septiembre del año 2017 y mayo del año 2018, un proceso de alrededor de 8 meses, 7 meses. Nos tomamos nos dedicamos a construir esta agenda muy de la mano con 70 liderazgos de sociedad civil que representaban y siguen representando a estos 4 grupos de población para propiciar un proceso enfocado en la construcción de confianza que permitiera a los actores acordar algunas prioridades que pudieran llevarnos a desarrollar una estrategia más amplia de intervención para hacer realidad estas prioridades. Este proceso pasó por delimitar el problema, por identificar acciones necesarias en estas 6 grandes áreas: leyes y políticas, incidencia y participación, acceso a la justicia, cambios culturales, fortalecimiento de los movimientos sociales en El Salvador, investigación. Identificar estas grandes temas necesarios de trabajar enfocados en acciones concretas y luego pensar en una priorización que nos permitiera más adelante desarrollar una intervención. Estas son algunas fotografías de la presentación de este instrumento que está disponible en la página web de Partners El Salvador y podemos luego compartir el link, ¿verdad? Porque ahí está descrito toda la metodología y hay un panorama muy creo yo, fiel de la situación de derechos humanos de esos 4 grupos de población en ese momento en el tiempo.
Y esta presentación o este momento de finalización de esta agenda fue, digámoslo así, el inicio de un proceso de intervención que hemos desarrollado en los últimos años y que no se agota en esa agenda, ¿verdad? Voy a contarles algunas experiencias, pero básicamente hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de la cooperación internacional para favorecer el cumplimiento de esta agenda enfocado en al menos 5 vías de trabajo. Primero, potenciar mesas de diálogo o espacios de diálogo entre los actores relevantes de un grupo de población, luego entre los grupos de población entre sí y luego con actores relevantes de la vida pública de nuestro país y de las instituciones gubernamentales. Hemos tenido experiencias muy gratas promoviendo, por ejemplo, un espacio permanente de diálogo entre estos grupos de población y la Procuraduría General de la República, entre los grupos de jóvenes y la Policía Nacional Civil, y así otros espacios que se abrieron y han sido espacios de oportunidad para compartir esta agenda y generar otras propuestas que devengan en la construcción, por ejemplo, de políticas públicas para el avance en los derechos humanos de sus grupos de población. Aparte de eso, tuvimos la oportunidad de recibir propuestas para proyectos que fueran subvencionados, enfocando prioridades y alternativas en esta agenda de trabajo. Hemos promovido muchísimo el empoderamiento de estos actores, ¿verdad? Una de las premisas de este trabajo colaborativo es tener esta posibilidad de transferir las herramientas a los actores de sociedad civil, entonces hemos trabajado mucho en eso. Hemos trabajado también en procesos de políticas públicas, particularmente en instituciones del sector justicia y seguridad, y en otros espacios de colaboración que permiten generar sinergias para hacer de esta agenda realidad. Quiero decir que esta es una agenda amplísima, de largo calado, ¿verdad? Que no se va a cumplir en 2-3 años, pero para nosotros es muy importante haber tenido esta posibilidad de construir la agenda, darle seguimiento, generar, y ya más adelante les voy a contar alguna herramienta de monitoreo de esta agenda, y muy importante también tener espacio para ver algunos resultados, que es lo siguiente que les voy a compartir. Algunas historias que contar. He elegido 4 historias para contar casos específicos de cambios que hemos ido viendo a lo largo de estos años con la riqueza del esfuerzo de todos estos actores para transformar la realidad. Trajimos un ejemplo del Poder Ejecutivo, un ejemplo de trabajo con el Ministerio Público, concretamente, bueno, con una de las instituciones que integra el Ministerio Público. Con el Poder Legislativo vamos a hablar de una experiencia reciente que estamos tan contentos, ahora se la voy a compartir, y con los gobiernos locales. Respecto al Poder Ejecutivo, me gustaría destacar una experiencia que tuvimos con el sector de seguridad y, concretamente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la población LGTBI. En El Salvador, la población LGTBI sufre, como creo yo, en todos nuestros países, una amplia cantidad de vulneraciones, de hechos de violencia, muchas veces asociados al ejercicio de la fuerza por parte de los agentes del Estado, de los cuerpos armados del Estado. Entonces, dentro de las prioridades de esta hoja de ruta ha estado abordar ese tema específico de la población LGTBI vista desde los cuerpos de seguridad, y se logró tener una conversación amplia con el Ministerio de Justicia para desarrollar quizá la primera política de atención en materia de población LGTBI de un Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en el país, ¿verdad? Un hito histórico que ha permitido un espacio de colaboración entre la población LGTBI y particularmente el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Hemos hecho otras acciones Dice que la presentación sale cortada hacia arriba.
bueno, aviso ahí para ver si podemos ajustar. Pero básicamente hemos enfocado nuestros esfuerzos en generar alternativas para políticas públicas que permitan reducir la impunidad de los crímenes cometidos en contra de población LGTBI. Otro ejemplo interesante que hemos vivido ha sido el trabajo con la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Como les decía, nos hemos enfocado mucho en trabajar con el sector justicia y el sector seguridad. En su momento promovimos un acercamiento de los 4 grupos de población a esta institución del Ministerio Público y logramos empezar a fraguar una relación y un espacio de comunicación que ha devenido en la primera política de atención y acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad, estos grupos que hemos enumerado y otros grupos pues que merecen especial atención en las políticas públicas de esta institución que es encargada de velar por el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Yo diría este es un hito significativo porque permite, ¿verdad?, tener lineamientos claros para el abordaje de los grupos vulnerables. Una cosa por la que nos sentimos muy satisfechos como organización es ver que la ley orgánica de la PGR ha podido, o de la Procuraduría General de la República, ha podido ser reformada para incluir este tema de los grupos vulnerables como una prioridad. Que es de por sí una prioridad de la institución, y ver cómo este tipo de instrumentos para mejorar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables se encuentra alojado en una instancia de reciente creación que es una Procuraduría Adjunta para el trabajo con grupos vulnerables, ¿verdad? Para nosotros este es un hito significativo, un logro de las organizaciones con las que trabajamos para hacer en el área de acceso a la justicia un espacio para la atención especializada para los grupos en situación de vulnerabilidad. Una tercera experiencia que les quisiera compartir ha tenido un resultado muy reciente. Este lunes 22 se aprobó con 72 votos en la Asamblea Legislativa la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. Quiero contarles que en El Salvador, a pesar de que nosotros habíamos firmado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que hace 5 años se había ingresado en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, una iniciativa de ley que respondiera a los estándares internacionales en materia de personas con discapacidad, habíamos tenido la dificultad, digámoslo así, de que no había habido priorización de este tema en la agenda para lograr la aprobación de una ley que permitiera responder a los compromisos internacionales, pero también contar con un marco normativo garantista que trabajara o abordara la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? La ley que teníamos es una ley construida desde un enfoque que ya no es vigente, desde un enfoque más médico, desde un enfoque asistencialista de las personas con discapacidad. Entonces, para nosotros esto representa un hito interesante y este proceso lo hemos favorecido a través de distintas acciones. Yo quiero decir, siempre lo digo, que es mérito todo de las organizaciones de sociedad civil que llevan años haciendo este esfuerzo, pero la incidencia colaborativa permite encontrar un área de oportunidad para empujar procesos de sociedad civil que ya están, digámoslo así, encaminados y que requieren algún esfuerzo de un tercero, de otras organizaciones para hacerlo realidad. Y una cuarta experiencia que me gustaría compartir con ustedes es el esfuerzo que hemos hecho creando capítulos municipales de esta hoja de ruta en al menos 6 municipios en El Salvador. Esto para nosotros es una experiencia importante de contar porque somos una organización comprometida, ¿verdad?, con los procesos locales. Creemos que es importantísimo descentralizar la cooperación, descentralizar la intervención de la sociedad civil
Y esta intervención nos ha permitido abrir la puerta para generar un proceso salvando sus diferencias en estos municipios. Lo que pasó también por este proceso completo de incidencia colaborativa, de definir agendas locales que no siempre son las mismas o nunca son las mismas que las agendas nacionales de los actores de la capital, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y esto ha traído resultado de acciones estratégicas y logros, entre los que podríamos enumerar algunos como acciones de intervención en el territorio enfocados en la transformación de la percepción en torno a los derechos humanos y políticas municipales de juventudes. Bueno, te quiero como para esta sección, porque quisiera preguntarte algo que nos está preguntando el auditorio sobre el tema del COVID, pero te permito que avances un minuto para poder seguir. Claro, un minuto. Algo muy, muy... 2 minutos. Algo muy, muy relevante, Oscar, y con esto ya voy a ir cerrando, es permitir que estos procesos tengan herramientas para el monitoreo. Esta es una muestra del monitoreo que hicimos, o la lógica de monitoreo a un año de trabajo de lanzamiento de esa hoja de ruta. Ahorita estamos levantando información del segundo año, pero es muy importante desde nuestro punto de vista que las estrategias de incidencia colaborativa y estos procesos no se queden en nada más las agendas y la intervención, sino que haya esta oportunidad de generar un monitoreo de la intervención, ¿verdad? Voy a quedarme por ahí, ¿verdad? Creo que básicamente hemos completado, decir que lo nuestro es un proceso que ha privilegiado el diálogo, la convergencia de actores, la construcción de una agenda común. Y algo que quizás es poco usual en los procesos de cooperación es permitir que las agendas maduren en sus justos tiempos, ¿verdad? Invertir en el proceso y permitir que sean los actores quienes definan cuáles son las prioridades. Sí, 2 conclusiones relevantes uno destaca allí. Uno es la importancia del diálogo. Nuestra organización Partners a nivel internacional tiene mucha experiencia en promover estos escenarios de diálogo multiactor, que es bien, bien relevante. Y lo segundo es el tiempo que toma estos procesos, porque de alguna manera transforma las relaciones y generan unos productos y unos resultados bien importantes como lo que has mostrado. Pero quiero preguntarte, que es un poco la expectativa que nos ha movido en este ciclo de conferencias, ¿y qué retos te ha generado este trabajo ahora en el tiempo del COVID, en este tiempo de pandemia global? ¿Qué retos te has visto que han enfrentado y qué podrías compartir a la gente de cómo tratar de superarlos, si pudiéramos hablar algo de eso? Sí, definitivamente creo yo que no se puede hablar despegados o despegadas de la realidad, y es importantísimo dar cuenta de los retos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque estas estrategias son posibles también valorando ciertas condiciones, ¿verdad? Que los retos que estamos viviendo en este contexto de COVID han tensionado esos contextos, y yo enumeraría, bueno, en el caso concreto de El Salvador, creo yo que ha sido muy claro cómo el contexto actual ha generado muchas tensiones entre los poderes de Estado, mucha polarización, y en este estira y encoge en que se han visto cuestionadas por las decisiones de los entes estatales, muchas veces los valores democráticos, naturalmente ha surgido una respuesta de las organizaciones de sociedad civil que han respondido ante esas amenazas a la democracia. Pueden buscar ampliamente sobre los acontecimientos que hemos vivido en los últimos meses en El Salvador. Ha sido muy, muy polémico, ¿verdad? Cómo se ha manejado las garantías constitucionales, el espacio de excepción de algunas garantías, ¿verdad? Pero eso ha traído consigo una tensión, ¿verdad? Muchos actores nos decían, bueno, creemos que estamos ahora más en un espacio para la resistencia que para la incidencia, porque estamos siendo criminalizados, perseguidos a nivel digital,
¿verdad? Y este contexto tirante muchas veces genera una atomización de los esfuerzos, contrario a lo que buscamos con los procesos colaborativos. Yo creo que ese es un reto muy grande. Otro reto que nos hemos enfrentado es la centralización en la toma de decisiones, en este contexto que pareciera que todo entra en excepción, ¿verdad? Hay mucha centralización en la toma de decisiones, entonces importantes instituciones con las que interlocutamos, sobre todo de gobierno, no de Estado, ¿verdad? Porque creo yo que hay una diferencia importante. Muchas de las instituciones de gobierno con las que interlocutamos están totalmente volcadas a la pandemia, ¿verdad? Entonces, tener este espacio para la colaboración, para los espacios de diálogo, no es una prioridad y hay que decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, habrá que encontrar el mecanismo para reactivar esta conversación una vez que lo más duro de esta pandemia ha pasado y de reinventarnos en el espacio colaborativo cuando sabemos que esto no es algo que se vaya a ir en 1 o 2 meses, sino que hará parte de nuestra realidad por un tiempo. Y bueno, finalmente yo diría que estas emergencias desnudan muchas de nuestras precariedades como sociedad. Entonces hemos visto organizaciones que trabajan con nosotros que se han visto rebasadas, que están atendiendo cosas urgentísimas, apremiantes de los grupos de población con los que trabajan. Entonces eso hace que al estar rebasados los procesos colaborativos y de trabajo en coalición y en colaboración, pues sean desplazados, ¿verdad? Por momentos. Yo creo que a todos nos agarró desprevenidos este contexto, esta situación. Nosotros aparte pasando una emergencia por lluvias, el territorio salvadoreño es muy vulnerable a los fenómenos naturales. Entonces hemos estado en un impasse en que los procesos se han mantenido, pero enfrentando estos retos. Yo destacaría esos retos para el trabajo que estamos haciendo. Ok, gracias. Y como organización de la sociedad civil, ¿qué podrías comentarnos en cuanto a retos frente al COVID que has enfrentado? ¿Perdón? Como organización de la sociedad civil, ¿qué retos has enfrentado en este momento del COVID? El reto tecnológico, diría yo que es uno de los retos más grandes, ¿verdad? El saltar esa barrera, el saltear esa ola, ¿verdad? Porque creo yo que es muy importante será muy importante en el futuro aprender a manejarnos en ese espacio, adecuar nuestras metodologías, asegurar que sigan siendo inclusivas, ¿verdad? Creo yo que eso es uno de los retos más grandes. Y hay labores de sociedad civil que se quedan postergadas en este espacio, ¿verdad? Que no se pueden hacer, que no es lo mismo. Yo hace poco conversaba pues en nuestro proyecto sobre los espacios de diálogo. Tú, como un experto en este tema, sabrás que uno puede hacer micos y pericos, como decimos en El Salvador, tratando de generar unas plataformas amigables y de todo, ¿verdad? Recursos audiovisuales, pero nada sustituye el contacto humano. Entonces yo creo que ese es un reto muy grande que enfrentamos como organización, ¿verdad? Que estamos sorteando esa barrera que en los procesos colaborativos es tan importante de desmontar, esa distancia, propiciar la confianza, la humanización, el acercamiento. Así es, organizaciones como las nuestras que trabajan en diálogo y el contacto interpersonal sí sufren este tema. Yo quisiera estar compartiendo un espacio en vivo y en directo contigo. Ya no nos toca por Claro. no es lo mismo. Tengo una serie de preguntas, vamos a pasar a esta sección. Te agradezco mucho por tu ilustración y exposición. Pero vamos a abrir esta sección, que es una sección que la gente que está vinculada al chat, que nos sigue, tenemos gente de Argentina, El Salvador, de Colombia, diferentes partes de nuestro territorio, están mandándonos, escribiéndonos, siguiéndonos. Y hay una primera pregunta, y es, en este caso de la incidencia colaborativa, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para el caso colombiano? Nos preguntan en este tipo de implementación de este tipo de procesos y sobre todo en este tema de inclusión. Claro.
Sí, yo agradezco de antemano y saludo que entre las prisas nos saludé a las personas y a los amigos y amigas que están conectados. De verdad que entre las ventajas de la situación en la que nos encontramos, veo esta posibilidad de potenciar estos espacios en que la distancia no importa. Así que muchas gracias. Para hablar de recomendaciones al caso colombiano, creo yo que me costaría dar una receta, pero sí puedo compartir algunas de las cosas que a nosotros nos han funcionado, ¿verdad? Algunas experiencias que yo creo que son, o algunos tips que son ineludibles en el caso nuestro para promover estos procesos de incidencia colaborativa. Lo primero que yo recomendaría es partir de un mapeo amplio de actores, ¿verdad? Donde nadie se nos quede fuera, porque de pronto tenemos estos espacios de sociedad civil donde hay solo un sector de organizaciones con discapacidad, solo un sector del movimiento de mujeres. Entonces, la posibilidad de ser un tercero facilitador implica el abrir el espacio para incluso aquellos sectores encontrados aparentemente, pero que en estos procesos pueden encontrar definitivamente espacios para la convergencia. Una segunda recomendación creo que sería invertir tiempo en construir la confianza. Yo creo que esto es fundamental en los procesos de diálogo y tú no me dejarás mentir que no siempre es una prioridad de los actores que apoyan estos esfuerzos, porque el tiempo implica esperar los resultados, ¿verdad? Pero más adelante tal vez podríamos conversar sobre las ventajas, ¿verdad? De este trabajo, pero básicamente es invertir tiempo en esto, ¿verdad? Lo otro es trabajar desde una lógica sensible al conflicto. No estamos hablando de que tenemos que estar en absoluto de acuerdo, ¿verdad? O en todo de acuerdo, pero sí encontrar algunos mínimos un mínimo común denominador que nos permita la acción colectiva para transformar las cosas que nos preocupan, la toma de decisiones, el ejercicio del poder. Y quizás dos recomendaciones más. Una es generar metodologías inclusivas, invertir en la interseccionalidad. Nosotros hemos tenido muchas experiencias gratas propiciando este encuentro entre actores que tradicionalmente no trabajan juntos. Y te cuento un par de casos que a mí me parecen maravillosos. El movimiento de mujeres en El Salvador tiene una trayectoria impresionante, tiene un trabajo muy importante que ha logrado realmente transformar el Estado. Y nosotros conversando, por ejemplo, con mujeres con discapacidad, nos decían, bueno, no siempre hemos tenido espacios de estar en algunos momentos estratégicos en el año y tuvimos la posibilidad de promover la participación de mujeres con discapacidad en las marchas de los últimos 2 años, del 8 de marzo. Y me parece a mí que esta posibilidad de que los actores se vean entre sí y se abran al trabajo con otros sectores que adviertan y trabajan honrando estas historias que hablan de situaciones de vulneración específica, de discriminación múltiple, es muy importante. Y la última recomendación que yo daría quizás es asegurar que nos fijemos estrategias de seguimiento de las agendas que construimos, ¿verdad? Porque de otra manera es muy difícil dar cuenta de las ventajas de este enfoque y rendir cuentas de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho, de cómo lo hemos hecho. Eso diría yo en materia de recomendaciones basadas en nuestra experiencia. No sé si todas aplican al caso colombiano, pero es un poco lo que nos ha servido a nosotros. Es cierto, sí son aplicables. En la experiencia que hemos tenido, estos espacios de diálogos permiten la posibilidad de que dos personas que tienen opiniones diversas se sienten a una mesa a conversar sobre el tema. Muchas ocasiones las barreras que se construyen están asociadas a la falta de confianza, que no hay espacios colectivos, que no se garantiza la intervención. Y lo relevante de estos procesos colaborativos, sin lugar a duda, es la presencia del consenso y del disenso como dos elementos absolutamente válidos. Me dice otro miembro de nuestro chat que nos escribe gratamente,
¿Y cuáles serían entonces las ventajas para un territorio como el nuestro o el de ustedes de utilizar este tipo de herramientas de incidencia colaborativa, si es que las tienen definidas, identificadas? Porque a veces sentar a hacer mesas de trabajo resulta algo muy viable y en Colombia se da mucho. Pero, ¿qué ventajas tendría de utilizar una metodología técnica que se llama incidencia colaborativa frente a ese tipo de iniciativas que son un poco más sacadas de un sentido común? ¿Cuál sería el valor agregado de una metodología como la incidencia colaborativa? Bueno, yo creo que de las principales, si no es que la principal ventaja de este enfoque de incidencia colaborativa, que no es el único y que por momentos se debe privilegiar otros enfoques más confrontativos, ¿verdad? Para lograr esa transformación de la realidad, dependiendo del contexto político y democrático en el que se encuentra cada país. Yo diría que cuando las condiciones están dadas y cuando hay espacio para la colaboración entre actores de sociedad civil y con el gobierno, una de las principales ventajas es la posibilidad de sumar, ¿verdad? El poder de los números, el poder de acuerparnos en torno a agendas comunes, ¿verdad? Y esto creo yo que está vinculado con tener una mayor y mejor visibilidad. Actuar desde la colaboración nos permite eso. Yo, para ponerte un ejemplo, nosotros como organización, en el tema de población LGTBI, hemos apoyado mucho a la Federación Salvadoreña LGTBI, que es un esfuerzo inédito en el país, ayudándole a construir su modelo de gobernanza, a legalizarse como federación de organizaciones. Y creo que esa posibilidad de potenciar las coaliciones es invaluable para interlocutar con el Estado, para reducir la duplicidad de esfuerzos y para presentarse de manera más ordenada frente a las instituciones en las que se quieren generar cambios. Yo creo que eso es invaluable. Sin mencionar la idea de que invertir en la confianza, creo yo que propicia relaciones duraderas y de largo plazo. Eso a mí me parece que es un valor de estos procesos que privilegian el diálogo, ¿verdad? Que permiten una mayor creatividad porque hay más voces, corazones y mentes en la mesa. Y obviamente la combinación de recursos, de saberes, de experiencia permite potenciar la intervención enormemente. Entonces, yo diría que por ahí las ventajas, ¿verdad? Que sumamos, que evitamos la duplicación y que promovemos relaciones duraderas, ¿verdad? En el tiempo. Sin lugar a dudas, si se construye confianza y se abren estos espacios, la relación seguramente perdurará. Bien, nos informan aquí internamente que nos quedan 4 minutos, mi querida Noemí, y quería, pues primero agradecer. Yo hablo mucho. Está muy bien porque nos das información. Yo quiero ratificar a todas las personas que nos están siguiendo que esta presentación con la autorización de Partners El Salvador y la doctora Noemí la vamos a publicar en nuestras redes y que también vamos a tener este video de esta conferencia publicado en nuestras redes para aquellos que nos quieran consultar. Una última pregunta antes de cerrar que me hace colectivamente los miembros de las organizaciones que nos están siguiendo y es cómo tanto Partners El Salvador como Partners Colombia como Partners Argentina como cientos de organizaciones que están a lo largo y ancho de nuestro territorio colombiano y en América Latina, pues están sufriendo estos embates del tema de la pandemia y han entrado algunas en un estado de recesión, en un estado de adaptación, etc. Quisiéramos, en tu experiencia y con base en lo que ha hecho nuestro colega Partners El Salvador, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para que una organización pueda sobrevivir en estas épocas de tiempos del COVID? ¿Qué puedes decirnos? Vaya reto. Creo que estamos enfrentando retos muy grandes para nuestra práctica en estos contextos y también para la sostenibilidad, hay que decirlo, de nuestras intervenciones. Y te agradezco la pregunta porque creo yo que estos procesos colaborativos y estas rutas colaborativas pueden ser una herramienta para estos contextos.
¿verdad? Primero porque nos permiten leer en nuestros contextos los retos, las ventajas, los aliados, los actores que pueden resultar aliados en nuestras luchas y adaptarnos rápidamente sin esperar mucho tiempo, ¿verdad? Ocupando modelos que nos permiten hacer resiliencia. Y yo creo que aquí es donde complementa con la conversación que tuviste con Julia hace una semana, ¿verdad? Los invitamos a conocer el modelo de Partners Global para la resiliencia de organizaciones de sociedad civil, porque yo creo que es fundamental que rápidamente nos leamos hacia adentro, leamos hacia afuera y nos adaptemos a lo que está pasando. Lo que pasa por saltar a la virtualidad, yo de verdad que te agradezco este espacio que nos permite seguir compartiendo nuestra práctica, nuestros saberes, nuestras experiencias y crear experiencias significativas de aprendizaje. Y pues esto tiene que ver mucho con trabajar desde la colaboración. Quizás ese es mi último comentario, ¿verdad? No sería coherente cerrar este espacio sin convocar a todos nuestras amigas que están conectadas, que pertenecen a organizaciones de sociedad civil, no invitarles a explorar las potencias de la colaboración, porque cuando nos abrimos a este esfuerzo, nos damos cuenta de que los costos son mucho menores que la ganancia. Así que en esa lucha estamos, todas y todos. Así es, Julia mencionaba en su conferencia de resiliencia que las alianzas son claves y creo que el unirnos como los miembros de Partners Network es una muy buena iniciativa. Pues, estimada doctora Noemí, quiero en nombre de Partners Colombia, del Ministerio de Justicia y del Derecho, agradecer tu intervención y el que nos hayas acompañado en este espacio. Tenemos en línea al doctor Carlos José, no sé si él quiere cerrar formalmente este proceso. Antes de despedirnos, quiero decirles a todos nuestros aliados que los queremos invitar a que nos acompañen el próximo jueves, pero será en el horario de las 11 de la mañana, porque tenemos un invitado en Senegal, en África, que tiene una diferencia horaria bastante importante, y vamos a hablar del empoderamiento de las mujeres en tiempo de transición. Doctor Carlos José, le agradecemos muchísimo su presencia y le cedo la palabra del señor representante del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, estimado Oscar. A todos un agradecimiento por su participación, a la doctora Molina, su charla también, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud nos ha resultado muy ilustrativa, nos ha enriquecido en la perspectiva de estos temas que son muy relevantes, como decíamos al principio, para construir esta conversación. Y se trata precisamente de que podamos avanzar sobre la base de estos elementos de juicio, de estos datos, de estas experiencias, de estos referentes, de estas buenas prácticas, en una red de conocimiento que nos permita a su vez implementar también en nuestras propias experiencias, organizaciones y responsabilidades, pues este tipo de iniciativas, y que podamos precisamente de manera colaborativa construir un mejor escenario, especialmente en estos tiempos que corren, que requieren tanto de la creatividad y de la innovación para construir en lo personal, en lo colectivo, en lo social en general, unos nuevos escenarios que sean mucho más adecuados, resilientes, adaptativos y creativos en términos de las relaciones sociales, de las relaciones comunitarias, de las relaciones individuales y en general de la convivencia ciudadana. De modo que muchas gracias a todos por su interés, por su disposición a participar de este ciclo de conferencias, y esperamos que podamos con todos estos elementos seguir tejiendo esta conversación la próxima semana con los colegas de Senegal, y a lo largo de las próximas semanas de aquel mes de agosto con colegas de otras latitudes. Yo creo que vamos a tener un balance muy interesante, y sobre esa base vamos también, Oscar, seguramente a tener la posibilidad luego de tener unos referentes que nos permitan generar procesos comunicativos y pedagógicos también muy valiosos para el país. De modo que muchas gracias, un saludo muy cordial por parte del equipo del Ministerio de Justicia y del Derecho, y una feliz noche para todos. Muchas gracias, los esperamos el próximo jueves.